Hoy es sábado 8 de agosto de este año 2020. Te habla tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima. Hebreos capítulo 13, versículo 17. La palabra del Señor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo primero que tenemos que analizar es, este es uno de los textos más mal utilizados en toda la historia de la iglesia. Desde la época del apóstol San Juan, cuando escribió la tercera carta, y hubo un hombre llamado Diótrefes, que fue una de las personas que malinterpretó este texto. Lo primero que tenemos que analizar es quién escribe aquí este versículo. Bueno, algunos dicen que la carta a los hebreos no es escrita por Pablo. Es incierto el autor. Pero para mí, el apóstol Pablo dejó su estilo literario en esta carta. Entonces, lo primero que él recomienda, porque él desea que la bendición de Dios permanezca en tu vida y permanezca en mi vida, permanezca en cada uno de nosotros. Y para que la bendición de Dios pueda permanecer, nosotros tenemos que colocarnos bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra de la palabra, bajo la cobertura de la palabra, para nosotros caminar amparados bajo el techo de ella. Lo primero que el Señor dice es: obedeced a vuestros pastores. ¿Quién escribe aquí? ¿Quién escribe? El apóstol San Pablo, digo yo. No lo dice la Biblia, no dice quién escribe la carta a los hebreos. Pero para mí es el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el propósito de este texto? El propósito de este texto es que nosotros caminemos en el evangelio del reino y no en el evangelio de los santos evangélicos. Y el apóstol en Gálatas capítulo 1 dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Por qué ha venido esta perversión? Por la mala interpretación, por el mal uso interpretativo de las Escrituras. ¿A quién le habla el apóstol? Ya sabemos que aquí está hablando con un propósito, pero ¿a quién le habla? Le está hablando a personas que un día, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que nosotros éramos, tiempo pasado, como ovejas descarriadas. Cada uno de nosotros andaba por su camino. Es decir, éramos guiados por nuestros pensamientos. Hacíamos lo que queríamos, íbamos donde queríamos. Nosotros éramos ovejas sin pastor. Y lo primero que alguien, pastor o directivo de una iglesia, le pregunta a alguien: ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastora? ¿Bajo qué cobertura estás? Esta pregunta es muy interesante, porque una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Y es así, entonces, le está escribiendo a personas que nos hemos colocado bajo una autoridad. Nos hemos colocado bajo la sombra de la palabra. Hemos vuelto al pastor de los pastores, al obispo de los obispos, a nuestro Señor Jesucristo, el pastor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces, cuando una persona ha tomado la decisión de colocarse bajo la autoridad del pastor, inmediatamente esta persona se ubica bajo la autoridad de un pastor terrenal, sea hombre o sea mujer. Se coloca bajo esta autoridad. Y es así entonces como el Señor dice:
obedeced a vuestros pastores, es decir, pastores terrenales. Nadie que no esté bajo la autoridad del pastor, de los pastores, nadie que no esté bajo la autoridad del gran pastor se va a colocar bajo la autoridad de un pastor. Jamás, nunca. Y lo primero que el Señor nos dice, y la primera recomendación que el Señor te habla y el Señor me habla, es obedeced a vuestros pastores. Esto es importante, porque para poder construir el reino, para poder construir, realizar el diseño de la obra de Dios, se necesitan hombres y mujeres que hayan entregado su vida a Dios, con los cuales el pastor puede contar. Pueden haber 1000 personas, pero solamente aquellos que se han colocado bajo la autoridad del gran y buen pastor son estas personas con las que este pastor o este hombre o mujer puede contar. Entonces, fíjate que somos llamados a obedecer a nuestros pastores. Ahora, no es fácil. No es fácil porque nos hemos levantado en el reino de las tinieblas, según Colosenses 1:13, donde nosotros aprendimos a hablar toda clase de suciedades e inmundicia contra los pastores. Yo era uno de ellos. Yo me acuerdo en la ciudad de Santa Marta, las personas que me recuerdan, yo hablaba inmundicia, vulgaridades, suciedades, porque yo estaba descarriado. Yo era una oveja descarriada. Yo estaba en las tinieblas, fuera, apartado, como dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, lo primero que el Señor nos dice, obedeced a vuestros pastores. Ahora, fíjense ustedes que este tipo de obediencia es un acto voluntario, acto volutivo del ser del cristiano, con relación a hacer la obra de Dios, con relación a cumplir misiones como iglesia, con relación a trabajar en la construcción del templo, con relación a evangelizar, con relación a hacer todas aquellas cosas que corresponden a la construcción de la obra de Dios. Esta es la primera parte del versículo. Y la segunda parte dice, y sujetaos a ellos. La pregunta que yo quiero hacerle a usted, mi hermano, es, ¿quién sujeta a quién? Como primera medida estamos observando que el Señor le está hablando a quién, al creyente. Y le está diciendo es al creyente que él es el que tiene que sujetarse. No es el pastor el que sujeta al creyente. Porque desde el momento en que él lo haga, está imponiendo una orden, está imponiendo su voluntad, está estableciendo un mandamiento y ya la persona no está actuando deliberadamente, sino que lo está haciendo porque le están dando órdenes. En el Señor, todas las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos desde un punto de vista voluntario. Y dice la palabra, sujetaos. No es el pastor el que me sujeta a mí. Soy yo el que me sujeto voluntariamente al pastor. Esto hay que entenderlo. Pero yo no me puedo sujetar voluntariamente al pastor si primero no he tomado la decisión que toda mi vida esté bajo la autoridad de aquel que me compró con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, y sujetaos a ellos. Si usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted está a la disposición del Rey de Reyes,
pero también está a disposición de un hombre y de una mujer que están haciendo la obra de Dios. No es necesario que se nos esté recordando, no es necesario que se nos esté llamando, no es necesario que se nos esté diciendo, mira que te dije esto, mira que te pedí el favor de esto, mira que te... No. Cuando usted tiene a Dios en su vida, usted lo hace de corazón, porque usted siente hacerlo, no porque nadie se lo esté ni imponiendo, ni estableciendo, ni obligando. El Señor, con relación a nuestro Señor, nosotros sí nos sometemos a su autoridad, aunque no querramos. Estoy hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene todo derecho sobre nuestras vidas, derecho legal, porque nos compró con precio de sangre. Entonces, cuando dice, y sujetaos a vuestros pastores. Entonces, cuando un pastor tergiversa el texto y en vez de enseñarle a la oveja para que se sujete voluntariamente, no lo hace, sino que el pastor empieza a sujetar a la persona y le empieza a prohibir: no vayas a tal parte, no leas tal cosa, no haga tal cosa, no haga tal cosa, le prohíbo que tenga noviazgo con fulana de tal, te prohíbo que tenga un noviazgo con fulano de tal si es mujer, te prohíbo que hagas esto, no vayas a tal parte. Y esta persona está invirtiendo el orden espiritual de las Escrituras. Fíjate que esto es importante. El pastor está invirtiendo el orden espiritual de las Escrituras y está apoderándose de la voluntad, de la mente, del intelecto de las personas. Fue exactamente lo que sucedió con Jin Yong en las Guyanas, cuando él envenenó a más de 800 personas. Y ellos caminaban no sujetos a él, sino que él los sujetaba a ellos. De tal manera que ellos no le expresaban a él: pastor, yo no estoy de acuerdo con usted con esto, porque yo no puedo ir a tal parte por esto. Ellos no hacían eso, sino que ellos lo que hacían era que se sometían la voluntad de ellos, sometían el pensamiento de ellos, sometían el concepto de ellos al concepto del pastor. Y empezó a coartarles la libertad, tanto de pensamiento como de expresión. Y es lo que está sucediendo en la mayoría de las iglesias cristianas hoy en día. Los pastores se han adueñado de la voluntad de las hermanas, de los jóvenes y de los hermanos. Ellos se han adueñado del libre albedrío de las personas, de tal manera que las personas no están actuando libremente, por amor, sino porque se lo han impuesto. Yo no visito a fulano porque el pastor me dijo que como me viera me ponía en disciplina. Un hombre llamado Diótrefes, tercera carta de Juan. El diotrefismo se ha regado y se encuentra hoy en día entronado en las iglesias. Y es por eso que nosotros encontramos personas que dicen: pastor, yo quisiera estudiar en el Salón Internacional de Colombia, pero yo no lo hago porque el pastor me dijo que no lo podía hacer. ¿Qué tal? Pastor, yo quisiera colaborarle con algunas adoraciones, pero yo no lo hago porque el pastor no me da permiso. Tremendo esto. Pastor, yo quisiera participar en la cruzada que las iglesias van a tener, pero nosotros no vamos a participar porque el pastor dijo que nadie iba a ir a ese lugar. Casi siempre la mayoría de las ovejas, cuando están iniciando, no tienen ese discernimiento desarrollado para comprender que están bajo un fenómeno, que están bajo la autoridad de un monstruo, están colocándose, están vendiendo su autonomía, están vendiendo sus pensamientos, están vendiendo sus conceptos a un animal que tiene la figura de hombre y que tiene el título de pastor, que ha malinterpretado las Escrituras y que ha coartado la libertad tanto de los pensamientos
como de la voluntad de las personas. Es por eso que hay personas que son esclavas del pastor y no esclavas de Jesucristo. La oveja sí debe manifestarle todo al pastor y debe tener libertad. Pero el pastor solamente está para aconsejar, para decirle, no debes hacer esto y esto, por si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Lo único es que yo pienso que esto no te conviene por esto. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Eso es lo que hace una mujer de Dios. Nunca le establece a la persona, si lo haces te corto. Eso no es de Dios, es un demonio entronado en una iglesia evangélica que tiene el nombre de servirle a Dios. El Señor hoy te bendice y acuérdate que estás en el corazón del Rey, que estás en el corazón de nosotros. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros. Cuando son las 2:35, el Señor te sigue bendiciendo.